nuevo, son palabras de Jesús que habla a sus discípulos. Y es interesante porque Jesús, antes de mandar y llevar a lo que tienen que hacer, les da este mensaje. Y si nosotros leemos de nuevo, dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Aquí nosotros, si entendemos, los lobos representan a personas o situaciones hostiles que pueden intentar destruir, intimar, engañar o hacer sufrir a quienes son seguidores de Cristo. Nosotros tenemos que estar sabios y entendidos en esto, que tenemos un enemigo y el enemigo no duerme y no descansa. Y hablamos del diablo, y que el Señor reprenda en el nombre de Jesús. Amén. Por eso el Señor decía: sean prudentes como serpientes. Es interesante, porque aquí la prudencia significa saber reconocer el peligro y actuar con inteligencia. Primero, reconocer, percibir el peligro y ahí actuar con inteligencia. Jesús está enseñando que sus discípulos no deben ser ingenuos ante el peligro y ante la maldad. Pero también dice, por eso dice, pero sencillos como paloma. La palabra apunta a una persona íntegra, sincera y sin malicia. Sean sobrios, sean prudentes, pero a la vez sencillos de corazón. Está diciendo: tengan una cabeza sabia, pero siempre con un corazón limpio. Cuando aquí habla de la palabra ser prudentes, habla de nuestro pensar, habla de que seamos prudentes, sobrios, que aprendamos a discernir, a actuar sabiamente, con sensatez, cuidadosos, con sabiduría, caminar con juicio, estar listos, que habla de una habilidad mental. Es interesante lo que dice acá. Sean, ¿qué dice? Prudentes en todo esto. Y cuando habla de la sencillez, y tengo que recalcar, porque es esto importante en el corazón del hombre, del creyente, amén. Cuando dice sean sencillos, habla de un corazón limpio, sincero, un corazón sin malicia, inofensivo. Implica aquí un ojo sencillo que discierne lo que es malo, eligiendo solo aquello que da la gloria a Dios. Es interesante lo que dice aquí Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reconocer que cuando aceptamos a Jesucristo vamos a tener luchas. Y aquí mismo Jesús decía: yo los mando en medio de lobos. Y eso nos llama a que seamos y estemos atentos. Pablo nos habla de otra manera en Primera de Pedro 5:8, y vamos a estos versículos porque es necesario. Primera de Pedro 5:8 es un versículo que se conoce muy bien y que a veces repetimos de memoria, pero estudiemos bien estos versículos. En Primera de Pedro 5:8 dice así: Pedro dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Aquí la palabra para eso otra vez: ser sobrios. Esta palabra tiene un sentido que significa mantener la mente clara, equilibrada y despierta espiritualmente. Un cristiano sobrio no vive dominado por sus emociones, impulsos, por sus miedos, mucho menos por el orgullo o sus deseos. Porque la palabra sobriedad significa que estoy libre de aquello que puede distorsionar mi realidad. Y recuerden que muchas emociones pueden distorsionar mi realidad. Por eso aquí el cristiano ya no vive dominado por lo que siente, por sus impulsos, por el miedo, mucho menos el orgullo. Porque el orgullo es una de las cosas que quita la sobriedad a un hombre. Y el Señor quiere que seamos libres de todo eso. Esto es importante porque muchas veces una persona puede ser derrotada espiritualmente, no porque haya dejado de creer en Dios, sino porque dejó de prestar atención a lo que estaba sucediendo dentro de su corazón. Y también el Señor quiere que veamos todo lo que está pasando en nuestro alrededor, y eso vamos a aprender hoy en esta mañana. ¿Por qué? Porque el enojo puede hacer que tomemos decisiones equivocadas, claro que sí. El orgullo puede impedir que reconozcamos nuestros propios errores, por supuesto que sí. Que la comodidad puede hacer que descuidemos nuestra relación con Dios. La tentación puede presentarse
como algo aparentemente inofensivo. Por eso Pablo dice: mantengan la mente despierta. Por eso dice velen. La palabra velar significa la imagen, o da la imagen que aquel guardia o aquella persona que permanece despierto toda la noche. Y no significa que vivamos aterrorizados o con una paranoia, pero aquí nos manda que estemos despiertos espiritualmente. Por eso Pedro nos está llamando y llama a los creyentes que vivamos y seamos despiertos espiritualmente, que aprendamos a discernir las situaciones, las circunstancias en las que podemos estar viviendo. Cuando una persona venga, cualquier cosa que diga, tenemos que ponerlo siempre a la luz de la palabra y de la verdad. Porque el enemigo, recuerden, él no se va a presentar así como diablo que a veces vemos, a menos que Dios lo permita, por alguna situación. Generalmente usa personas, generalmente usa situaciones para que nosotros aprendamos o tomemos decisiones lejos de la voluntad de Dios. Por eso dice velen, velen, porque el adversario, y aquí habla y trae siempre la idea de alguien que se opone o acusa o siempre va en contra de nosotros. Recuerden esto, no podemos negar que tenemos un adversario, no podemos negar que estamos en guerra, no podemos obviar que vivimos tiempos peligrosos cuando decidimos seguir a Jesucristo. Porque recuerden mucho esto, y tengo que poner un paréntesis: muchos tal vez no hemos sido cristianos desde nacimiento. Hemos andado en la corriente del mundo, siguiendo los deseos del mundo, deseos, nuestras pasiones, conforme dice a la voluntad que gobierna este mundo. ¿Y quién gobierna este mundo? Jesús mismo nos habló en los versículos. Pero cuando hemos decidido seguir a Cristo, hemos dado la espalda a esto y hemos abrazado a Cristo. Y de hecho que el enemigo se levanta en contra de nosotros. Y por eso aquí dice velen y sean sobrios. Dice el adversario, pero representa aquí al diablo como un enemigo espiritual. El cristiano, por tanto, debe entender que la vida de fe no consiste solamente en luchar contra circunstancias externas, hay internas. Que el enemigo influye y trabaje y sabe cómo trabajar en nuestras vidas. Y aquí me llama la atención porque dice anda alrededor. Esta expresión también transmite la imagen que anda en movimiento. Anda alrededor es como vigilando, nos va observando. El enemigo está presente como alguien que busca una oportunidad para entrar y destruirnos. Las tentaciones muchas veces no parecen de forma espectacular. Puede comenzar con algo pequeño, una amargura que no nos deja crecer, un resentimiento que alimentamos, una mentira que justificamos, una tentación que decidimos mantener cerca, una costumbre que sabemos que nos está destruyendo, una falta de perdón que se convierte o se puede convertir en odio. Así de fácil. Cuando nosotros permitimos en nuestras vidas, cuando aprendemos a tolerar cosas, el enemigo no duerme, no descansa. La vigilancia consiste en reconocer esas pequeñas puertas antes que se conviertan en algo mucho mayor y peligroso para nuestras vidas. Por eso Pablo dice: estén atentos y listos. Dice: no vivan dormidos espiritualmente. Hay un enemigo, hay tentaciones, hay peligros reales. Por eso necesitamos una mente sobria y un corazón vigilante. Retrocedamos en el tiempo y vamos a Génesis capítulo 3 versículo 6. Conocemos esta historia y aún de memoria. Recuerden cuando Dios en el Edén dio solo una orden a Adán y Eva y les dijo: no coman de este fruto, coman de todos menos de esto. Pero recuerden que ahí viene la serpiente y dice que es astuta más que todos los animales. Es astucia. No tenemos que dejar que gane al creyente. Por eso dice: sean sobrios, velen. Los estoy llevando en medio de lobos.
Sean prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas, dice Jesús. Porque recuerden, después de que Eva dio lugar al enemigo, cuando el enemigo le empieza a hablar con mentiras, dice: mentira, no vas a morir cuando comas de ese fruto. Mas Dios sabe que cuando comas serás como él. Cuando Eva permitió que el enemigo influenciara en sus pensamientos y emociones, versículo 6: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí nosotros vemos que Eva no discernió correctamente la situación y terminó actuando conforme al deseo que había despertado en ella la tentación. Yo siempre digo en esta parte: ¿cuántas veces Eva vio ese fruto y decía: este fruto no? Pero después que permitió, se hizo convencer, vio el fruto de otra manera. Miren, a veces no necesita que hacer mucho trabajo el enemigo para cambiar nuestras convicciones. Santo Dios. Dios dice que el árbol era bueno para comer. Eva comenzó a mirar el árbol desde una perspectiva diferente a lo que Dios le había establecido, a lo que Dios le dijo. Ella empezó a ver de otra manera. Escuchen eso, porque el enemigo siempre va a querer que cambies de opinión a lo que dice en su palabra y en lo que Dios dice. Ser sobrio significa no juzgar las cosas únicamente por lo que parecen, porque a veces parecen las cosas buenas, no necesariamente significa que eso es de provecho para ti. Algo puede parecer bueno y sin embargo llevarnos a una dirección equivocada. Por eso dice: sean sobrios, sabios, disciernan, tengan la mente despierta. Por eso una persona sobria espiritualmente pregunta: ¿esto parece bueno? Y está de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes viven así? ¿Cuántos de ustedes pueden decir: esto es bueno, pero esto va conforme a la voluntad y es correcto delante de Dios? El problema fue confiar en otra voz. Le dio lugar a otra voz en vez de dar lugar a la voz de Dios. La serpiente cuestionó lo que Dios había dicho. La tentación comenzó cuando la palabra de Dios fue puesta en duda. Y el enemigo va a querer eso, que para que rompas tus convicciones te haga dudar de lo que Dios dice y lo dijo. Por eso nosotros tenemos que pensar con tanta sobriedad. Si Eva hubiera pensado y dicho: ¿realmente Dios dice esto? ¿O qué es lo que realmente Dios quiere que haga? Por tanto, velar también significa estar atentos a las voces que intentan distorsionar lo que Dios ya nos confirmó o ya nos dijo. Ser sobrios y velar es totalmente reconocer la voz que Dios dice, reconocer entre la verdad y lo que es mentira. No todo pensamiento, consejo, deseo o argumento que escuchamos merece nuestra confianza. Yo debo ser muy sobrio a lo que yo escucho. Yo debo ser muy prudente a lo que me hablan. Porque les dije, el enemigo no se va a presentar así, va a usar a personas. Recuerden este acto cuando Jesús estaba en la tierra y hablaba a sus discípulos de que iba a ser entregado y muerto. ¿Y qué dijo Pedro? Ay, Señor, ¿cómo te vas a hacer eso? Dios no lo permita que te hagas. Parecía noble, parecía bueno, pero Jesús se da vuelta y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Podríamos decir que Eva necesitaba detenerse y discernir en ese momento y reconocer qué dijo exactamente Dios. ¿Qué es lo que dijo Dios a lo que me dice la serpiente? ¿Es correcto lo que voy a hacer? ¿Por qué estoy deseando esto? ¿Por qué mis deseos han cambiado? Porque antes miraba de una manera y ahora lo estoy viendo de otra manera. ¿Por qué antes era prohibido esto y ahora mis deseos están inclinándose a eso? Qué bueno es que nos preguntemos a eso, porque antes yo era radical a la palabra, ahora ha cambiado mis perspectivas. ¿Por qué?
Santo Dios. Se habla de sobriedad espiritual. Y cuando se habla de sobriedad espiritual, es no actuar inmediatamente por impulsos. Un cristiano sobrio se detiene, piensa, discierne y recuerda la palabra de Dios. Lamentablemente Eva quedó convencida por dar lugar a la voz que no era de Dios. Por eso en Génesis 3:6 nos enseña que la tentación puede comenzar con algo que parece bueno, agradable y deseable. Pero en Primera de Pedro recordemos que nos dice: por eso debemos estar despiertos espiritualmente. La sobriedad nos ayuda a decir: no voy a dejar que mis deseos decidan ya ahora por mí. Antes vivíamos sin Cristo y sin Dios, y muchas veces nuestros deseos y gustos podían haber tomado decisiones por nosotros. Ahora ya no, porque el enemigo puede usar eso. Lo que sientas, lo que necesitas, el enemigo puede usar mucho como un arma terrible. Porque al velar nos ayuda a decir: voy a reconocer el peligro antes de caer. No todo lo que parece bueno es bueno para nosotros. No todo deseo merece ser obedecido. Hay cosas que son buenas totalmente. Pablo decía: ustedes dicen todo es lícito, pero recuerden que no todo les conviene. Pablo decía: todo me permite, pero no me dejaré llevar por ello. Si no me edifica, yo no lo hago, decía Pablo. Santo Dios. Miren lo que dice en Génesis 4:7. Acompáñenme también a eso. No sé si me lo pueden prender el ventilador, por favor. Aquí está ese calor. Génesis 4:7 dice así. ¿Tienen conmigo? Ahí está la ayuda visual. Dice así: si bien hicieres, escuchen esto, porque esta es una advertencia de Dios hacia Caín. Recuerden la historia. Abel presentó un sacrificio a Dios y también Caín, pero el sacrificio de Abel fue agradable delante de Dios, y eso hizo que haya envidia, que se enoje. Y él empezó a querer tomar una decisión. Pero antes de la decisión, yo sé que siempre Dios advierte. De alguna manera Dios advierte. Y por eso dice del 7: si bien hicieres, porque recuerden que en los versículos anteriores dice: ¿por qué estás así, Caín? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Porque recuerden que esa caída de semblante era solamente por el enojo que él tenía. Hay un enojo que a veces hace que te pongas tan triste, y eso es lo que pasaba con Caín. Y por eso Dios le dice: si bien hicieres, y aquí le recuerda, y a cada uno esto debe recordarnos, que si bien hicieras, no serás enaltecido. Claro, cuando hace alguien bien, no va a ser aplaudido, no va a ser reconocido. Claro, es que sí, pero escuchen lo que dice: el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Lo que Dios le estaba diciendo: ten cuidado, Caín. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Porque recuerden que el hombre caído, lamentablemente, es gobernado por el pecado. Pero se supone que nosotros en Cristo somos libres de eso. Ya no vivo dominado por el pecado, mas Cristo es mi Señor y mi Salvador. Caín, mira lo que está ocurriendo dentro de ti. El pecado está cerca. No permitas que te domine. Santo Dios. Esa es una advertencia poderosa. Dios mismo se lo advirtió. Pero conocemos la historia. Caín no obedeció a Dios. Él prefirió obedecer a lo que él sentía y lo que él quería. La caída no siempre comienza con una gran decisión. Muchas veces comienza cuando dejamos de vigilar pequeñas cosas dentro de nuestro corazón, que lo que el enemigo ha sembrado, que lo que el enemigo está poniendo. Ahí entra la sobriedad de un cristiano. Por eso yo quiero ir y vamos a estudiar este pasaje con todo lo que hemos hablado. Vamos a Mateo 4 y ahí vamos a basar más nuestro estudio. Capítulo 4 de Mateo.
versículo 1 y 2. La tentación de Jesús. Jesús fue tentado. Y dice así en Mateo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Escuchen cada detalle lo que dice las Escrituras. Porque recuerden que Jesús, además de ser divino, es perfectamente también humano. Y el enemigo esperó el momento exacto para atacar. Recuerden lo que dice en Primera de Pedro. El enemigo está alrededor buscando la oportunidad. Y parece que el enemigo estuvo ahí buscando una oportunidad, exacto el momento para atacar. Porque tenemos que entender esta verdad. El enemigo procura y procurará siempre inducirnos a obrar en áreas malas. ¿Cómo? Algunas veces, si no es casi siempre, tratará de inducirnos a cosas buenas, pero por métodos ilegítimos. Y esto quiero que recuerden en esta mañana, porque es un punto importante. Porque vamos a ver que hay cosas buenas que son para nosotros, que es necesario para nosotros, pero el enemigo va a querer que satisfagas o cumplas esas necesidades de una manera incorrecta. Santo Dios. El pecado, porque aquí es interesante esta frase, el pecado es la expresión ilegítima de un deseo legítimo. Muchas veces el pecado es una expresión ilegítima de un deseo que es legítimo. Una necesidad sana se corrompe cuando se cruzan los límites establecidos. Lo que anhelas puede ser válido, pero el modo en lo que tomas puede ser incorrecto. Un deseo puede convertirse en un error al buscarlo por el camino equivocado. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en esta mañana. Quiere que andemos sabiamente. Porque recuerden que en el versículo 2 termina cuando dice, y tuvo hambre. Ese es un deseo legítimo. Ese es un deseo bueno. No es malo. Pero el versículo 3 dice, y vino él, ¿quién? ¿Llamado quién? El tentador. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Aquí viene la gran enseñanza. Eso nos muestra que una de sus estrategias es presentar una oportunidad para que la persona actúe de una manera que no corresponde a la voluntad de Dios. El enemigo va a querer que muchas veces tú actúes para suplir alguna cosa buena, pero siempre de una manera equivocada, en contra de lo que Dios dice a su palabra. La tentación puede presentarse en momentos de vulnerabilidad y de necesidad. El enemigo sabe qué necesidad tienes. El enemigo sabe qué momento eres vulnerable. Y generalmente somos vulnerables en necesidades. Me siento solo, me siento sola. Ay, el enemigo también sabe. Y va a querer que tú satisfagas esa necesidad, pero de la manera incorrecta. Necesito trabajar, necesito dinero. No es malo. Pero el enemigo va a querer que tú suplas esa necesidad de la manera incorrecta. De entrada, aquí Satanás intenta apelar a lo que es una verdadera necesidad, el hambre física. La tentación puede presentarse en momentos de vulnerabilidad y de necesidad, como les decía. Trata de hacer que la tentación o de la tentación ser de un punto de vista el camino más lógico, necesario y bueno para satisfacer esa necesidad. Vuelvo a repetir, tratará el enemigo de hacer que la tentación ser un punto de vista el camino más lógico, necesario y bueno. ¿Por qué no lo haces? Necesitas trabajar, ¿por qué no vas a trabajar? Está bien, voy a trabajar, pero consigo un trabajo donde venden alcohol, donde hacen cosas malas. Es que el Señor sabe que necesito trabajar.
El Señor me ha dado este trabajo. No, no, no. El enemigo sabe. Sabe que tenemos necesidad. Y yo siempre digo esto, y el enemigo te va a presentar siempre en bandeja de plata. Si tú no sabes discernir quién es quien te está entregando, tú puedes aceptar fácilmente como una carnada. Santo Dios. Por eso aquí el enemigo dice, Satanás le decía, si eres el Hijo de Dios, aquí está intentando provocar a Jesús. Es como dijera, si realmente eres quien dices ser, demuéstrame tu poder. Aquí parece una estrategia frecuente en la tentación, hacer que actúes para demostrar algo que eres. Demuestra que tienes razón. ¿Por qué no demuestras? Si tienes razón, ¿por qué no lo demuestras delante de todos? Demuestra que eres importante. ¿Por qué no lo demuestras? Si es necesario enojarte para demostrar, hazlo. Demuestra que puedes hacerlo esto, que nada es imposible para ti, hazlo. Demuestra que no tienes miedo, demuéstralo. Ven qué fácil y tan sutil. Hay frases que pueden llevarnos a ir en contra de lo que Dios quiere. Porque cuando una persona necesita demostrar constantemente quién es, puede terminar tomando decisiones equivocadas. Jesús, sin embargo, no necesitaba demostrar su identidad mediante una acción impulsiva. Recuerda que no necesitas demostrar quién eres. Solamente tú tienes que saber quién eres y actuar como tal, nada más. Aquí después dice, si eres el Hijo de Dios, pues di que estas piedras se conviertan en pan. Santo Dios. Esta propuesta parece tan sencilla a primera vista. Podríamos preguntar, ¿pero qué tiene de malo? Comer. Si esto es lo que necesita, ¿qué tiene de malo? El problema no era simplemente el pan. El problema es la forma y el motivo por lo que tienes que conseguir las cosas. Satanás estaba intentando llevar a Jesús a utilizar su poder de una manera independiente de la voluntad del Padre. La tentación no siempre consiste en hacer algo que parezca obviamente malo. A veces consiste en hacer algo legítimo de una manera incorrecta, en el momento incorrecto y por una motivación equivocada. Tenemos que ser sobrios en esta vida. Cada uno tiene necesidades emocionales, espirituales, físicas, no lo sé. Y el enemigo lo sabe. Dios también. Y Dios, tienes que saber quién es el quien suple esas necesidades. Es Dios, pero como Él quiere y en el tiempo que quiere y en la manera correcta. Pero a veces nosotros queremos que ir por el camino más fácil. A veces no queremos esperar el tiempo de Dios. Quiero ya. Y el enemigo dice, pero hazlo. Hazlo. Porque aquí el diablo procura inducirnos a actuar. Aquí podemos entender mejor las frases mencionadas. El diablo procura y procurará siempre inducirnos a obrar en áreas malas, siempre. Recuerden esto, yo entendí esto. Dios conoce nuestras necesidades y también Satanás. Dios quiere suplirlas y lo va a hacer. Satanás también quiere que las suplas, pero de la manera incorrecta. Y recuerdan que que Dios sí le interesas, a Satanás no le interesas. A Dios le importas, a Satanás no le importas. Él va a querer que suplas esa necesidad a lo que sea. No importa si va en contra de lo que Dios diga. Eva, ¿por qué no comes ese fruto? Pero Dios nos dijo que no comamos de este fruto. Mentira. Dios sabe que no van a morir. Más Dios sabe que si comes serás como Dios. Santo Dios. Siempre Satanás va a presentar una alternativa para que hagas e infrinjas la ley de Dios. La tentación puede atacar áreas legítimas, les dije. Jesús tenía una necesidad legítima, tenía hambre. El problema era cómo respondería a esa necesidad. Ahora voy. Puede estar vital, seguro que viniste con una necesidad y hay necesidades en nuestra vida. Pero el Señor también quiere que nosotros sepamos responder a esa necesidad. ¿Cómo? De la manera correcta.
de la manera que Dios dice. Y solo hay una manera y todo lo está aquí. Que aprendas a esperar. Que aprendas a saber que tú dependes de Dios. El problema era cómo responder a esa necesidad, les decía. Esto nos enseña que el enemigo puede intentar utilizar necesidades legítimas, acuérdense, para llevarnos a decisiones incorrectas. Ejemplo, la necesidad de ser aceptado puede llevarnos a hacer cosas que sabemos que está mal. La necesidad de afecto puede llevarnos a relaciones dañinas. Yo aprendí esto en el mundo. Hay gente que necesita satisfacer tanto el afecto que se ha perdido de un padre, de una madre, por un joven o una jovencita. Yo aprendí esto fuera del Señor, que los hombres juegan al dar amor para recibir sexo, y las mujeres juegan al dar sexo para recibir amor. Y eso es lo que el mundo hace y el mundo te enseña. Una necesidad legítima, pero que tú lo lleves a caminos incorrectos. La necesidad de dinero puede llevarnos a actuar deshonestamente. La necesidad puede ser legítima. La respuesta puede ser equivocada. Por eso necesitamos tener discernimiento. El Señor sabe que necesitas trabajar, el enemigo también. Ahora, ¿cómo usar los métodos para conseguir trabajo? Hay muchas personas que pueden conseguir un trabajo mintiendo, coimiendo, pagando, engañando. Es que necesito, sí, necesitas. Y es un deseo bueno y correcto, pero es como tú lo haces. Y el enemigo siempre va a querer influenciar que hagas de la manera incorrecta. Te lleva a usar medios ilegítimos para conseguir cosas legítimas. Pretenden llevar a dejar de depender de Dios y dejar que aprendas a depender en tus fuerzas, en tu sabiduría. Que dejes de esperar en Dios, que dejes de esperar en Él y que tú lo hagas. Que aprendas a confiar en ti mismo y dejes de confiar en Dios. Que aprendas a confiar en tus propios recursos o en los recursos del mundo y no en los de Dios. Porque a veces dices, necesito esto, así que no importa cómo lo logro. Te hace enfocar más en lo material, en el mundo y en lo pasajero. Y te desenfoca en lo que es Dios y en lo que es eterno. Te hace creer que lo material es más importante que lo espiritual. Que lo espiritual no es tan esencial o que no lo necesitas. ¿Cómo satisfacer ese deseo o esa necesidad? Ahora y en este momento. Qué sutil es el enemigo. En Colosenses dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esto nos enseña y nos manda a concentrar nuestra atención en las cosas de arriba y no solamente en las de la tierra. Jesús enseña que hay otra necesidad real, importante y urgente antes que satisfacer necesidades físicas o materiales o emocionales. Mateo 4:4. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesús está diciendo, mi necesidad física no está por encima de mi obediencia a Dios. Aprendan este principio, familia. Jesús decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Hay cosas que es necesario en esta vida, pero hay cosas que son más importantes. Y aquí Jesús está diciendo, mi necesidad física no está por encima de mi necesidad a obedecer a Dios. Porque hay momentos en que a veces hay que, bueno, si necesito algo, yo espero en el tiempo del Señor y la guía del Señor. Tampoco el Señor dice que crucemos los brazos y esperemos que caiga del cielo, pero es de la manera correcta,
y de la manera que Dios manda. Satanás observa una situación de vulnerabilidad y presenta una propuesta y lo hace. Y recuerda esto: cuando te encuentres vulnerable, necesitado, el enemigo te va a presentar una propuesta. Por eso velar significa reconocer esa propuesta. ¿De quién viene? ¿De Dios o del enemigo? Muchas jovencitas aquí hay solteras y necesitan satisfacer un sentimiento emocional. Y tal vez estás buscando y te aparece, pero tú disciernes de quién te mandó. Tú disciernes de quién te vino, quién te trajo esta propuesta. Porque recuerden esto: Dios nunca te va a dar algo, nunca te va a dar algo que te va a apartar de Él. Nunca. Aunque sea una necesidad legítima, pero Dios nunca te va a dar algo que te va a apartar de su presencia. Él sabe que si te va a dar y te va a apartar, Él no te lo va a dar, porque es más importante que estés con Él que satisfacer necesidades en esta tierra. No sé si me están entendiendo. Tener fe significa confiar en Dios, aunque la tentación parezca ofrecer una solución inmediata. Por eso aquí recuerden que Mateo 3 decía, en versículo 3 decía: Jesús, cuando vio que tenía hambre, Satanás le ofrece una solución inmediata: convierte estas piedras en pan. Esto enseña que algunas tentaciones tienen esta característica: resolver tu problema ahora, aunque tengas que desobedecer a los principios bíblicos, a la verdad de Cristo, a la verdad de Dios. Santo Dios. Recuerden que Dios nos pide siempre esperar en su tiempo y que nos pide confiar solo en Él, que podemos obedecer aunque todavía tengamos una necesidad. Y Él espera que entonces, ante alguna necesidad, cualquiera que sea, aprendamos a esperar y a reaccionar sabiamente, con sobriedad, con sabiduría y con madurez espiritual, obviamente. Porque todo lo que ofrece una solución rápida puede ser una solución incorrecta. Lo material sirve y ayuda, claro que sí, pero recuerden que las cosas de este mundo son temporales. Puedo vivir basado en la palabra de Dios, que es eterno, en su voluntad, sus consejos y su estilo de vida. Jesús declara que la vida es más que las necesidades físicas, y que la satisfacción de estas no es más importante que la obediencia a Dios. Voy a repetir de nuevo. Jesús está aclarando esto, que en la vida es más que las necesidades físicas y que la satisfacción antes es más importante a la obediencia a Dios. Llevar todo a la obediencia de nuestro Dios. Tengo una necesidad, tengo un deseo, pero no voy a permitir que ese deseo decida ahora por mí. Yo tengo que aprender a que Dios decida las cosas en mí. Y el Señor nos deja estos principios: que cada cosa que yo necesito, si yo lo hago conforme a lo que dice acá, es correcto. Pero si vienen otras propuestas que me hacen que rompa estos principios, yo tengo que saber entonces de dónde vienen. Ay, pastor, pero ese chico, esa chica es bonito, es trabajador, es estudioso, solo le falta convertirse. ¿De quién viene esa propuesta? Porque Dios nunca te va a dar aquello o algo para que te aleje de Él, aunque tú necesites y sea una necesidad legítima. El diablo busca oportunidades para inducir a las personas a actuar fuera de la voluntad de Dios, incluso utilizando necesidades reales, momentos de debilidades y deseos legítimos. Eso nos hace entonces que seamos sobrios ante nuestras necesidades, que aprendamos a depender totalmente de Dios.
Por eso Jesús le dice, escrito está. Jesús responde a la tentación utilizando la palabra de Dios. No responde, yo pienso, yo creo, yo siento, a mí me parece. No. Porque yo siempre cuando hablo, siempre escucho argumentos. Es que pastor, usted no sabe. Es que pastor, ¿qué dice el Señor? Escrito está. Aquí pone en fundamento lo que dice Dios. No lo que yo puedo pensar o lo que puedo sentir o lo que me gusta. Escrito está. Jesús puso la voluntad de Dios por encima de su necesidad. Qué difícil es entender eso, qué difícil es poner en práctica. Porque nosotros estamos más importante en satisfacer nuestras necesidades antes de poner en principio lo que Dios dice. Santo Dios. Aquí nos está enseñando Jesús que la necesidad física no es lo más importante. Mi relación y obediencia a Dios está por encima de cualquier necesidad. Si necesitamos algo, no significa que podamos obtenerlo de cualquier manera. Que tengamos hambre no significa que debemos hacer cualquier cosa para alimentarnos. Que queremos ser aceptados no significa que debemos comprometer nuestros valores para conseguir aceptación. Que necesitamos dinero no significa que podamos actuar deshonestamente. Que deseemos afecto no significa que cualquier relación sea buena para nosotras. Jesús enseña poner nuestras necesidades bajo la dirección de Dios. Cuando la tentación quiere gobernar nuestros deseos, debemos permitir que la palabra de Dios gobierne nuestras decisiones. Escúchenme bien, familia. Aprender ahora a tomar decisiones bajo la palabra y la luz de la verdad del evangelio. Creo que ustedes ya no quieren dolores de cabeza. Yo cuando estaba en el mundo tomaba decisiones y siempre era dolor de cabeza. Yo cuando llegué al Señor le decía, Señor, ayúdame, tomo malas decisiones y afectado mi presente. Y el Señor me decía, escúchame ya lo que tengas que hacer, escúchame. Yo aprendí siempre a escuchar a Dios. Si antes de casarme yo oré y ayuné para que el Señor me diga, es ella. Y así tenía libertad. Y doy gracias al Señor, porque es tremenda ayuda. No lo conseguiría de otra manera. En mi lógica, en mi propósito, no lo haría. El Señor sabe. Jesús no negó que tenía hambre. Reconoció su necesidad, pero no permitió que su necesidad estuviera por encima a su obediencia. La obediencia es importante. No todo lo que deseo debo hacerlo. Escúchenme, no todo lo que deseo debo hacerlo. No toda necesidad justifica cualquier acción y no toda solución rápida viene de Dios. Antes de actuar, debo detenerme y discernir y preguntarme qué dice y qué quiere Dios. Si uno no ha entendido hasta en este momento, uno dirá, pero convertirlo en pan no hubiera perdido nada. Ahora yo te digo, es posible que sí, pero ¿por qué hacerle caso a Satanás? ¿Por qué hacerle caso a él? Si a él no le interesas. Ya que el diablo no logró poner la visión en lo material a Jesús, entonces prueba de otra manera. Si eres cristiano, pon a prueba a Dios. Mateo 4 del 5 al 7. Mateo 4 del 5 al 7. Entonces el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez, échate abajo, porque escrito está. ¿A qué está recurriendo aquí el enemigo? Las escrituras. Escrito está, a tus ángeles mandaré acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Recuerden que en el versículo 3, Satanás ataca una necesidad física. Ahora Satanás cambia de estrategia.
Y ya no se enfoca directamente en el hambre o en una necesidad. Ahora intenta utilizar la propia palabra de Dios para tentar a Jesús. Esto es muy importante para nuestra enseñanza sobre velar y ser sobrios. Porque la tentación no siempre viene de una manera evidentemente mala. Escúchenme. La tentación no siempre viene de una manera evidentemente mala. A veces creemos que la tentación todo nos va a demostrar y qué feo que hay con... No, el enemigo es tan sutil para disfrazar la mentira y el error en algo bueno y en verdad. Y en este tiempo como cristianos tenemos que ser sobrios. Tantas doctrinas, tantas enseñanzas que nos llevan a tentar a Dios. Puede a veces venir acompañado de algo verdadero, pero utilizado de una manera equivocada. La mentira estaba escondida dentro de esa verdad. ¿Por qué? Porque Satanás sí describe Salmo 91. Habla de la protección de Dios y eso es verdad. Pero Satanás transforma esa verdad en una propuesta. Entonces lánzate y obliga a Dios a demostrar que Él te protegerá. Dios promete protección, pero eso no significa que podemos colocarnos deliberadamente en peligro para probarle. Él es el Señor y nosotros somos el siervo, los siervos. Él es el que manda, no tú. Si Él quiere, Él lo hace. No sé si entendemos hasta aquí. Tener fe no es actuar irresponsablemente. Yo creo y actuar como soy irresponsable. Creer en la promesa de Dios no significa manipular las promesas de Dios. Porque aquí lo que le estaba planteando y demostrando era una promesa de Dios real y verdadera. Y le dijo, échate abajo, tírate. Satanás quiere llevar a Jesús a hacer algo innecesario para demostrar su confianza en Dios. No es malo confiar en Dios. Es más, es lo único que tenemos. Pero el hecho de confiar en Dios no significa o implica que podemos cometer cualquier imprudencia o jugar con Él. Por ser cristiano o hijo de Dios, ¿seguiré haciendo lo que quiera? ¿Jugar con el pecado? Recuerden que Dios no es el niñero, no es nuestro niñero que está detrás de nosotros, como cuando un niño pequeño. El Señor, yo sé que cuando uno es nuevo en el Señor, como yo he visto en mi vida, hasta sentía sus mimos y lo sigo sintiendo. Pero cuando me convertí era más fuerte su cariño y su amor. Pero había momentos en que escuchaba su voz y me decía, no lo hagas, lo hiciste. Y me hablaba duro porque era necesario crecer. Porque es natural que un hombre crezca. Y el Señor quiere que crezcas espiritualmente. Madures espiritualmente. Es fácil caer en la trampa de querer demostrar nuestro poder y capacidad a través de acciones y palabras que a menudo son egoístas. Dios es mi sanador, pero si no sigo las normas de salud, no importa las veces que peque, Dios me va a perdonar siempre. Dios perdona, pero también conoce la intención de tu corazón. Pides salvación y bendición, pero no quiero andar en obediencia. Hay muchos que tientan a Dios creyendo que soy salvo, siempre salvo. No voy a tomar ese punto hoy día. Que si una noche salgo con mis amigos, no bailo, no tomo, no hago nada, que hago un clic en mi mouse y entro en páginas prohibidas, como Dios es misericordioso, no importa lo que haga. No tientes al Señor tu Dios. La tentación puede parecer lógica, espiritual e incluso bíblica. Pero si nos lleva eso a desobedecer a Dios,
debemos rechazar. Vuelvo a repetir, si la tentación puede parecer lógica, hasta espiritual, incluso bíblica, pero si eso me lleva a desobedecer a Dios, yo rechazo eso. Hace muchos años yo conocí una historia real y verdadera, y esto es real. Un joven que creció en cuna cristiana y era joven, veía el mundo de lejos, y un día dijo: ¿qué pasa si salgo una noche? ¿Qué pasa? Dios me ama. Y salió. Conoció amigos y una mujer, y esa noche terminó él en un hotel y se levantó en la madrugada, y al entrar al baño, esto es real y verdadero, encontró una escritura pintada con lápiz labial. Decía: bienvenido al mundo del SIDA. Solo una noche. Solo una noche. Como un líder dijo: que siempre entrar a ver pornografía, ¿por qué se deleita tanto el hombre? Hizo un clic. Solo un clic. Años luchando para salir de la pornografía. No tientes al Señor tu Dios. Tentar a Dios significa ponerlo deliberadamente a prueba, exigiendo de manera que demuestre su poder, su protección y su fidelidad, porque nosotros hemos decidido actuar de una manera que Él no nos ha mandado. Confiar en Dios significa: Dios me ha pedido que haga esto, no sé cómo terminará, pero voy a obedecer y confiar en Él. Tentar a Dios es: voy a hacer esto aunque Dios no me lo haya pedido. Ahora quiero que Dios me proteja para demostrar que está conmigo. Podemos tentar al Señor de muchas maneras, porque la presunción puede decir: Dios tiene que hacer lo que yo espero. Dios no va a hacer lo que tú quieras. Recuerda siempre, si tú recibes muchas cosas de Dios, es por su amor y su misericordia, porque Él es bueno. Pero recuerden esto: Él es el Señor y tú el siervo, tú el hijo. Él es el dueño y el soberano. Si Él quiere, hace, y si no, no lo hace. Por eso el Señor decía: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No necesito poner a mi Padre, eso es lo que decía Jesús, no necesito poner a mi Padre a prueba para demostrar que confío en Él. Satanás intentó convertir la promesa en una prueba. La promesa era verdadera, pero Satanás quería llevar a Jesús a utilizar esa promesa de una manera equivocada. La idea era: si Dios realmente te protege, entonces lánzate. Si Dios te cuida, entonces ¿por qué no lo haces? Si Dios sabe que te va a perdonar, ¿por qué no pecas? Y a veces el enemigo te susurra así: el Señor te va a perdonar, es bueno, hazlo. Santo Dios. Pero Jesús no aceptó esa lógica. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios no es una invitación o una invitación a actuar irresponsablemente. Las promesas de Dios no son una invitación al creyente a actuar irresponsablemente. Dios promete estar con sus hijos, pero eso no significa que nosotros podemos crear deliberadamente situaciones peligrosas para obligarlo a intervenir en esa situación. Dios me perdonará, así que puedo seguir pecando. Dios me protege, así que no necesito ser prudente. Dios está conmigo, así que puedo tomar cualquier decisión. Esto es utilizar la gracia y la protección de Dios como excusa para hacer lo que queremos. Y el enemigo usa. Pues les dije, la tentación no viene totalmente algo extremo y terrible. El enemigo puede decir: escrito está. El Señor te dice que escrito está. Pero ahí también dice: pero escrito también está.
Y recuerden, no tentar a Dios. Santo Dios. Si sé que algo es imprudente y lo hago diciendo, Dios me cuida y siempre Dios me cuidará, eso no es una buena señal. Estoy intentando obligar a Dios a responder de determinada manera. Si estoy poniendo condiciones a Dios, necesito examinar mi corazón. Si yo estoy poniendo condiciones a Dios, debo tener cuidado. Yo, después de estudiar toda la Biblia, solo hay una parte que el Señor dice: pruébame. Solo hay una parte. ¿Y saben dónde dice? En los diezmos y en las ofrendas. Probadme en esto, dice el Señor. Después no dice: no te puedes probarme. Nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa. No pongas a prueba al Señor tu Dios. Satanás no pudo hacerlo caer, ni poniendo la visión en lo material, ni tentando a Dios. Así que usó otra prueba. Mateo 4, del 8 al 9. Santo Dios, pasa el tiempo volando. Versículo 8 dice: otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Escuchen, reinos del mundo y la gloria de ellos. Y dijo: todo esto te daré si postrado me adorarás. Satanás no estaba ofreciendo a Jesús simplemente riquezas, estaba intentando conseguir su adoración. Habiendo fracasado los dos primeros intentos, se jugó el último intento final. Si no todos, casi todos caen en esta tentación: fama, fortunas y riquezas. La comodidad que te trae las riquezas, la comodidad que te trae la fama, la comodidad que te trae el poder. Satanás sabe que muchos caen en esto. Dice: le mostró todos los reinos del mundo. Ahora Satanás muestra a Jesús los reinos y su gloria. Aquí aparece algo relacionado con los ojos, como cuando le dice a Eva: mira ese fruto, si comes serás como Dios. Por los ojos. Mira. Y el enemigo te va a mostrar: mira. Santo Dios. Satanás siempre muestra algo atractivo. Lo que vemos puede influenciar en lo que deseamos. No significa que mirar algo sea pecado. El problema está en permitir que lo que vemos gobierne nuestro corazón. Por eso debemos ser sobrios, incluso con aquello que alimenta nuestros deseos. El enemigo sabe y te lo muestra. El enemigo sabe, porque él está como león rugiente. Él espera, él está y él observa. Él es observador y tiene todo el tiempo. Y muchos de nosotros fácilmente le hemos mostrado nuestras debilidades, nuestras concupiscencias. Y el enemigo usa eso para atraernos. Y dice: y le mostró la gloria de ellos. No solamente le mostró los reinos, le mostró la gloria. Es decir, presenta el poder, el prestigio, la grandeza, las riquezas, las pertenencias y el conocimiento. Santo Dios. Esto toca muy profundo al ser humano: el poder, el prestigio, los títulos, la grandeza, las riquezas, la comodidad, la pertenencia, el reconocimiento. El deseo de tener poder, reconocimiento y grandeza. Santo Dios. Porque la tentación puede decir: mira todo lo que podrías tener. Mira cuánto podrías llegar a ser. Mira el reconocimiento que podrías recibir. Mira todo lo que podrías controlar. Mira todo lo que puedas tener. Mira la comodidad que puedes tener. Mira la felicidad que puedes tener. ¿Qué estarías dispuesto tú a hacer para conseguir todo esto?
muchos hombres cayeron. Satanás ofrece los reinos del mundo y su gloria y su resplendor, pero no muestra lo que hay detrás de eso: el pecado. El mundo está corrompido y su gloria. Famosos cantantes después han mostrado qué es lo que hicieron para ser famosos: pactos. Tuvieron que tener una noche con el productor, pagaron con sexo, porque el enemigo te muestra la gloria, pero nunca te va a demostrar el pecado. Versículos 5 y 7, Lucas 4. Y le llevó el diablo a un monte, dice. No, perdón. Estoy en Mateo, estoy saltando. Y le dice: si postrado me adorares. Aquí ya llegamos al verdadero objetivo. Satanás no quería simplemente darte las cosas a Jesús, quería su adoración. La tentación finalmente busca ocupar el lugar que le pertenece a Dios. La pregunta profunda sería: ¿qué puedo obtener? Si no, la verdadera pregunta es: ¿a quién voy a adorar si obtengo esto? No necesariamente tengas que postrarte y ponerle velas, sino tu corazón y tu intención. Al desear cosas de este mundo y la gloria, tú estás adorando al rey de este mundo, al rey de la filosofía y de la perversión de este mundo. Pero eso, la pregunta es: ¿a quién yo voy a adorar? Jesús decía: no puedes servir a dos señores, porque adoras a uno y deshonras al otro, amas a uno y desprecias al otro. No puedes adorar a Dios y al Dios Mamón, al Dios de las riquezas. Yo no niego que Dios puede bendecir. Yo no niego que Dios puede dar riquezas, siempre y cuando esas riquezas son añadiduras. Busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido. Pero Dios nunca te va a dar riquezas para que te aparten del propósito y planes que tiene Dios en esta vida y la próxima. Por eso esta tentación va a mostrar más allá del dinero que puede tratarse: el poder, prestigio, éxito, reconocimiento, placer, comodidad, control, fama, influencias. Cualquiera de esas cosas puede convertirse en un problema cuando ocupa el lugar que solamente Dios debe tenerlo. Santo Dios. Vamos un rato a primera de Juan 2:15. Santo Dios. Primera de Juan 15:17. ¿Qué dice? No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo siguiente. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo siguiente. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí lo que está diciendo: pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino del mundo. ¿A quién sirves? ¿A quién estás sirviendo? Santo Dios. Toda doctrina, filosofía, pensamiento que te hace poner tu vista, esperanza o deseo en la tierra es del diablo. Vuelvo a repetir: toda doctrina, filosofía, pensamiento que te hace poner tu vista solo tu esperanza en este mundo y en esta tierra viene del diablo. Santo Dios. El aceptar el modelo y estilo de vida de este mundo le está sirviendo al enemigo. Cuando vives y actúas con métodos del mundo, estás sirviendo a Satanás y no a Jesucristo. Cuando buscas y aceptas la gloria de tus logros o la gloria del mundo, aunque sea en el nombre del Señor, porque ahora muchos famosos hay que reciben la gloria del mundo en el nombre de Jesús. Y el Señor dice: yo no recibo la gloria del hombre. Santo Dios. Bendito Dios.
En Marcos dice: ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Me está diciendo, ¿hay algo que valga más que tu alma? O también, ¿cuánto pondrá pagar el hombre por su vida? ¿De qué te vale ganar todo esto y pierdes tu alma? Jesús tendría que entregar algo infinitamente más importante: su fidelidad al Padre. Por eso debemos aprender a preguntarnos: ¿qué me está costando realmente esta oportunidad? Se me ha presentado esta oportunidad. ¿Qué voy a perder y qué voy a ganar? ¿Esto merece a Dios? ¿Esto me acerca más a Dios o me aleja de Él? ¿Estoy buscando algo que finalmente está ocupando demasiado espacio en mi corazón antes que Dios? ¿Estoy dispuesto a comprometer mis principios para conseguirlo? ¿Estoy buscando un atajo? ¿Estoy valorando más de lo que puedo obtener que mi relación con Dios? Mateo 4:10. La respuesta de Jesús, y le dijo: vete, Satanás, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Como cristianos entendí que hay cosas que no debemos negociar. No podemos negociar los principios y mi fidelidad y mi adoración a Dios. Cuando una propuesta exige desobedecer a Dios, no necesitamos analizar cuánto podemos ceder. Yo debería reprender. Si estoy consciente que esto no va conforme a Dios y a sus principios y a su palabra, y que puede dar el lugar y poner el lugar que a Dios le corresponde, yo no lo permito. Yo no puedo negociar los principios, mi fidelidad y mi adoración a Dios. Porque aquello que te lleva a adorar antes que a Dios, estás fallando. Si estás poniendo tu fidelidad más en otras cosas que en Dios, estás fallando. Siempre el enemigo va a querer que desvíes tu fidelidad, tu adoración a Dios. Por eso Jesús una vez más dice: escrito está. Y aparece siempre en todas las tentaciones: escrito está. Nunca se apoya en su prudencia Jesús. Nunca dice: es que yo siento, o a mí me gusta, o es que siento, o es que es mi criterio. Dice: escrito está. Siempre responde con la voluntad y la palabra de Dios. Y dice: solo al Señor adorarás. Le está diciendo: solo tu adoración pertenece a Dios. No puedes cambiar tu adoración por nada en este mundo. No puedes cambiar tu servicio a Dios por nada en este mundo. Aunque Satanás estaba ofreciendo los reinos, pero Jesús estaba diciendo: ningún reino vale más que mi fidelidad y adoración a Dios. No sé tú, pero Jesús sabía entender y discernir la situación y de quién venía todo aquello lo que le ofrecía. Yo sé que nosotros como humanos necesitamos muchas cosas. Necesitamos suplir muchas necesidades. Necesitamos satisfacer muchas carencias. ¿Pero a qué costo? Como cristianos necesitamos andar sabiamente y prudentes. Aquí Jesús mismo nos enseñó que Él fue sobrio en todo momento. Él sabía de quién venía toda esta propuesta. Y Él se mantuvo firme. Firme en todo momento. Jesús estaba diciendo: mi prioridad no es lo que puedo obtener. Mi prioridad es permanecer fiel a Dios. Tener una tentación no significa que hayamos pecado. La cuestión es qué hacemos con ella. La tentación va a venir. Ahora la pregunta es: ¿qué hacemos con ella? Cuando la tentación me ofrece algo a cambio de mi fidelidad, debo recordar que nada de lo que el mundo pueda ofrecer vale más
que permanecer fiel a mi Dios. Recordemos, para terminar, algunas veces Satanás tratará de inducirnos a cosas buenas, pero por métodos ilegítimos. Intentará también que pongamos a prueba a Dios por la arrogancia de nuestro corazón. Como cristianos, todos los días nos encontraremos a elegir entre lo eterno y lo temporal, lo material antes que lo espiritual, la gloria temporal o la gloria eterna. El enemigo siempre va a tratar con nosotros eso. Las tentaciones de Jesús también nos recuerdan que no es pecado el ser tentado, siempre y cuando que la tentación sea resistida. La tentación puede mostrarte todo lo que podrías ganar, pero la sobriedad espiritual te hace preguntar que podrías perder las bendiciones de Dios. La tentación intenta hacer que nuestros deseos, necesidades, emociones, ambiciones o circunstancias ocupen el lugar que solamente Dios puede ocupar. Velar y ser sobrio significa reconocer ese peligro, detenernos y recordar la palabra de Dios y escoger siempre obedecer lo que dice Él. La victoria no consiste solamente en decir no a Satanás, sino consiste en decir sí a Dios. Pongámonos en pie, familia. El enemigo toma mucha ventaja en la vida de los creyentes y lo ha hecho y lo está haciendo. El enemigo ha tomado mucha ventaja en toda la historia en los creyentes. Y muchos creyentes han sido ganados por la tentación, porque no han discernido, porque han negociado sus principios y la fidelidad y la adoración a Dios. Las tentaciones no necesariamente vienen como cosas malas. Hoy aprendimos. El Señor quiere que aprendamos a crecer y a madurar espiritualmente, a ser sobrios y velar todos los días, todos los días, todos los días, hasta que el Señor venga o lleguemos a su presencia. Es un trabajo y un esfuerzo que no podemos dejar de lado. Nunca, nunca, nunca como cristiano y creyente negocies tus principios. Nunca, nunca negocies tu adoración. Nunca negocies tu obediencia. Él se merece toda tu adoración. Él merece toda tu obediencia, porque Él te ha comprado con un precio grande. Quiero que cierres tus ojitos. Si el Señor te ha hablado y el Espíritu te confirma y te va a confirmar, quiero que tomes estos minutos para que el Espíritu Santo te lleve a la meditación, te hable, te confirme, para que tú puedas hablar hoy con Él. Tal vez hasta el día de hoy no has andado con sobriedad, con prudencia, y fácilmente hemos caído en la tentación, porque no hemos sido sobrios y ni hemos velado. Jesús mismo decía: yo les mando como ovejas en medio de lobos. Sean prudentes como serpientes, pero mansos como palomas. El Señor nos manda que no seamos ingenuos ante las cosas que se nos presentan en esta vida, porque el enemigo es sutil, es astuto. Y Él ha estado años y años haciendo caer al pueblo de Dios, engañando al pueblo de Dios. Por eso el Señor quiere que su pueblo se levante espiritualmente despiertos,
con discernimiento, para no así negociar mis principios. Que mis principios están antes que mis necesidades. Que mis principios están antes que mis deseos. Que mi adoración está antes que mis gustos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos ante ti, Padre, primero a pedirte perdón. Perdónanos. Aquí está tu pueblo, aquí están tus hijos. Si tú quieres venir aquí adelante, hermano, ven. Si quieres ponerte a cuentas con Dios, ven. Si tú necesitas parte del, ven. Si tú necesitas con urgencia, ven. Oremos y clamemos ante su presencia juntos. Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, como pueblos y como iglesia, pidiendo que nos ayudes, Dios, a ser un pueblo que vele, un pueblo que sea sobrio, un pueblo que ande, Dios mío, con sabiduría, pero con un corazón sencillo y humilde. Un pueblo, Dios, que no negocie sus principios. Un pueblo, Dios, que no negocie tu adoración a ti. Un pueblo que se mantenga firme. Un pueblo que sepa responder ante la tentación. Un pueblo que sepa discernir ante la tentación. Un pueblo valiente y esforzado. Un pueblo espiritual. Un pueblo que busque más tus intereses antes que nuestras mismas necesidades, sabiendo que aún tú suples cada necesidad, aún sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros. Bendito eres tú, Señor. Oh, maravilloso Dios, cómo no adorarte a ti. Perdónanos si nuestra adoración ha sido desviada. Perdónanos si nuestra fidelidad ha sido, Señor Dios, distraída. Perdónanos, Dios mío, si hemos dado más lugar a nuestras necesidades. Perdónanos, Dios mío, si hemos puesto, Dios, nuestros principios. Oh Santo, perdona si hemos cuestionado, Señor, tu palabra y tu voluntad, al tomar decisiones que no son conforme a tu palabra. Perdónanos, Dios. Mas aquí estamos, Dios, tu pueblo, la iglesia, tus hijos, tus redimidos, el pueblo santo, el pueblo de Dios vivo, aquel pueblo que ha sido comprado, que Jesús lo ha puesto en lugares altos, en lugares poderosos y espirituales. Y perdónanos por no reflejar eso, Dios. Perdónanos, Dios mío. Santo Dios, Señor, yo oro por tu pueblo, que puedas levantar un pueblo sobrio, sabio, un pueblo prudente, un pueblo que busque, Señor, agradarte en todo. Cambia, Señor. Hazlo, Dios. Cambia mi vida. Lleva a tu pueblo a la verdad. Limpia, Señor, Enséñanos tus mi caminos. corazón. Enséñanos a resistir la tentación. Sana, Señor, Por favor. hoy mis heridas. Sí, Señor. Mi espíritu Y todo mi ser. Una vez más dile. Cambia, Señor. Cambia mi vida. Y limpia, Señor, mi corazón. Ora con él. Ora.
y sana, Señor, hoy mis heridas. Busca a Dios. Mi espíritu y todo mi ser. Dios levanta un pueblo sabio y entendido. Cuando me encontraba solo, tú has sido Bendito Dios. mi único consuelo de amor. Sí, Señor. Por eso que ahora te pido que cambies mi vida con tu poder. Levanta tu voz y dile. Y cambia, Señor, cambia mi vida. Dilo de corazón, dilo sincero. Limpia, Sí, Señor, mi corazón.